Bien amigos, empezamos este programa de Curiositats TV junto a Juan Carlos Chávez, nuestro amigo del Grupo Criptos, y hoy vamos a hablar de aire. Hablaremos del cielo y hablaremos de misterios que han sucedido en él. Y hoy tocaremos el caso de un mito o una realidad de un avión, el 513, que aterrizó 35 años después con 92 cadáveres a bordo. Un 12 de octubre de 1989 en Porto Alegre, Brasil, donde aterrizó el vuelo comercial 513 de la aerolínea Santiago Airlines, el cual se había dado por perdido 35 años atrás y apareció allí en ese aeropuerto con 92 cadáveres 35 años después. Juan Carlos, ¿cuántas historias de aviones, de cadáveres, de viajes en el tiempo a través de la aviación hemos conocido? Muchas de ellas mitos o fantasías, pero ¿cómo puedes catalogar tú estas? Bueno, básicamente yo creo que son más mito que realidad para rellenar, digamos, periódicos sensacionalistas. Porque, claro, uno mira, por ejemplo, vuelo 513 y te dan una fecha, ¿no? Pero, por ejemplo, miras el informe oficial de que algo ocurriera y la fecha es del 4 de septiembre del año 54. Dices, ya no cuadra algo, ¿no? O sea, bueno, pues se explica bueno, pues que desapareció, ¿vale? Bueno, dicen, básicamente, el avión era un Constellation, vale, perfecto. La fecha es el vuelo de Santiago del año 54, perfecto. Reaparece, dicen, después de, o sea, en el año 89. Y ahí está el problema, porque eso lo publica un periódico sensacionalista que, por cierto, es un periódico americano que se llama, bueno, es un tabloide americano. No sé exactamente cómo lo tenía, se me ha escapado por aquí. Bueno, el caso es que es un periódico sensacionalista que realmente pues no publica realmente nada auténtico. Ellos mismos dicen que es que no es que sea falso, sino que es una obra de ficción creativa. Y entonces, a partir de ese momento, pues empieza como suele ocurrir. Y gracias hoy en día a las redes se empieza a expansionar. Porque claro, en Estados Unidos hay un movimiento un poquito interesante con el tema este de los periódicos sensacionalistas. Y en Men in Black, en la película, en alguna ocasión lo hemos podido comprobar, que es que hay una parte de los americanos que consideran que la verdad la cuentan precisamente estos periódicos, que son las verdades ocultas, ¿no? Y entonces pues se dedican a comprar este tipo de periódicos y consideran que lo que sale publicado pues es verdad, aunque las autoridades lo quieran negar. El problema es que, ya digo, todos estos periódicos sensacionalistas consideran que estos en realidad no son noticias, sino que son ficciones creativas. Entonces, pues, ellos en realidad, pues entonces sacan, pues, bueno, el vuelo tal ha aterrizado en Brasil. Pero claro, ¿qué ocurre? El problema está cuando buscas a los autores del reportaje, ¿ves? Irving Fisher. O sea, por ejemplo, este reportaje es de hace ya unos cuantos años de un tal Irving Fisher. Uno mira Irving Fisher y resulta que es un señor que se dedica, y hoy en día se dedica él y otros más, o es posiblemente el mismo con distintos seudónimos, a expandirlo por las redes. No solo ya en periódico escrito, en prensa escrita, sino por las redes. Y se publica
con la creencia de que una mentira contada 1000 veces termina siendo verdad. Y no es así. O sea, una mentira es una mentira contada aunque sea 1.000.000 o hasta el infinito, ¿vale? Lo que pasa es que él pues se siente contento. ¿Por qué? Porque gana dinero. Pero sus obras son mentiras. O sea, tú miras, preguntas y estás buscando si el aeropuerto en cuestión considera que el avión, o Porto Alegre, por ejemplo, donde iba y tal, ha aterrizado y te dicen que ni en Brasilia, ni en Porto Alegre, ni Porto nada. O sea que eso realmente, pues cuando preguntas, no, realmente no ha existido. ¿Qué ocurre? Que es que se concuerda con un avión que desapareció, bueno, que desapareció, pero que luego encontraron de un vuelo, el famoso 513, perdón, el famoso 513, pero operado por otra compañía. Y es que sí que realmente, pues, hace relativamente pocos años, se cayó en un vuelo precisamente que iba de Santiago a Brasilia, pero en este caso, por ejemplo, salió de cerca de Santiago, en un pueblo de Cascabel, y se dirigía a Guarulhos, que es un aeropuerto cercano a Sao Paulo. Y este avión, pues también es interesante, esta parte es interesante, porque si bien es verdad que el mismo vuelo, o sea, estaba operado como el mismo vuelo 513, pero es un vuelo que se cae y no hay supervivientes. Es en este caso el primero había sido un Constellation, en este caso era un Caravelle, y entonces pues básicamente pues el número de fallecidos, si uno mira en profundidad, ni el número de fallecidos concuerda, ni es el mismo avión, ni es el mismo origen del aeropuerto, ni es el resultado final. Que aterriza, o sea, sí, claro, o sea, el avión aterrizó, incrustado en una montaña, pero aterrizó, pero no es el mismo avión, no nos engañemos. Y entonces, si uno mira, por ejemplo, pues estos periódicos como en este caso, por ejemplo, por poner un ejemplo, La República, claro, La República realmente no mira bien o sea, no es que no mira, es que si miras bien, no aparece, ellos ni siquiera publican la autoría. Que tú, por ejemplo, coges un periódico mínimamente serio y te pone, por ejemplo, autor del reportaje, Pepito Fulanito. Aquí, por ejemplo, pues te dedicas a ver bla, 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 o sea, un montón de historias, el reportaje en cuestión y dices, ¿y quién ha escrito esto? No, esto es un copia-pega que ha cogido y para rellenar y entonces pues llama la atención. Pero bueno, claro, ¿qué ocurre? Revisas. Otro vuelo de leyenda, el vuelo de la Panam, el vuelo Panam 914. 914, también, lo mismo. Y reaparece 37 años después. ¿Ves? El vuelo 343. Entonces, la única noticia auténtica que te puedes encontrar en este periódico basado en este tipo de noticias es el desastre en el aeropuerto de La Palma, el desastre de los dos jumbos jumbos que chocaron. Que chocaron. Y es la única noticia que te puede decir, oye, pues mira, sí, porque fue noticia mundial y murió mucha gente. Recordamos que esto pasó en España el 27 de Sí, marzo de 1977 en Rodeos, en el aeropuerto de Rodeos, en y el Tenerife. rodeo, sí, en Tenerife. Y todo por un desastre que había ocurrido, un problema que había ocurrido en el aeropuerto de La Palma, que es donde iba, ¿vale? Porque lo tuvieron que desviar porque había amenaza de bomba. En aquel entonces, un comando terrorista amenazó de bomba el aeropuerto y desviaron los vuelos hacia los rodeos. Otro día podríamos hablar, por ejemplo, del desastre de montar un aeropuerto en los rodeos.
Y todo tiene que ver, cuando yo estuve estudiando aeronáutica, bueno, aviación para sacarme la licencia, pues una historia surgió precisamente sobre el accidente de los rodeos y el por qué se había construido el aeropuerto. Es interesante porque resulta que el aeropuerto de los rodeos, durante la época de la Guerra Civil, allí hubo precisamente una unidad alemana que se dedicó a buscar sitios donde construir aeródromos, no aeropuertos, sino aeródromos militares, ¿vale? Y mira por dónde resulta que en los rodeos, después de una exhaustiva investigación, pusieron en la isla una cruz, una X roja. Y resulta que alguien no entendió bien y consideró que esa cruz roja era el punto idóneo para construir el aeropuerto. Pero en el informe que hay, que todavía se conserva de los alemanes en cuestión, pusieron la X y lo explicaban porque era la peor zona, o sea, la zona menos idónea para construir nada que volase en toda la isla. ¿Por qué? Vientos, niebla, mal tiempo. O sea, era un sitio incluso que genera sus propias tormentas por las corrientes que vienen del alisio y tal. Bueno, y posteriormente, pues el gobierno franquista pues consideró que miró y dijo, ay, pues mira, si ya nos han hecho la faena, ¿vale? Y construyeron el aeropuerto de los Rodeos ahí. Con lo cual, básicamente al día de hoy incluso es un aeropuerto que en muchos aspectos se intenta evitar. Sí que se ha modernizado muchísimo, porque se han puesto medidas, claro, era normal. En aquel entonces el aeropuerto, la torre no tenía ni siquiera un posicionamiento de los aviones. Si había niebla, si los prismáticos no podían verlo, tenían que confiar en la palabra del piloto. O sea, era un desastre. Total, que al final no se pudo evitar y se ha mejorado el aeropuerto, pero nunca se debía construir. Bueno, volvemos un poquito al tema de las desapariciones de estos aviones y tal. Básicamente, estamos hablando de que por mucho que busques y tal, pues, por ejemplo, el 914 pasó de ser un DC-4 cuando desapareció a cuando empiezan ya, como leyenda urbana, incluso le han puesto como si fuera un jumbo. Pues quiero decir que las noticias, pues básicamente se van cambiando, pero es que son totalmente mentiras, ¿no? Realmente, mira, uno, por ejemplo, tras 37 años, el avión fue avistado cerca de Caracas. Qué interesante que siempre resulta que estamos hablando de las mismas zonas, ¿no? Y entonces resulta que dices, a ver, primeramente habría que mirar de dónde surgen estas noticias. Y yo suelo decirlo, o sea, lo más normal del mundo y lo más sencillo es coger y bueno, ves un noticiario y te tragas la información. Pero a ver, te tragas la información, pero eh, sabemos la cantidad de autores de fakes y que con sus 100 o 200 motes o alias publican la misma noticia o derivada, porque muchas veces dicen, basándonos en los escritos del autor tal, ¿no? Y con eso ya empiezas, fíjate, ya empiezas a ver la noticia repartida por todo el mundo porque lo ha publicado el fulanito de tal. A mí lo que me da más miedo, Juan Carlos, no sé si estás de acuerdo conmigo, es que noticias tan importantes, porque no dejan de ser noticias importantes dentro del mundo de la aviación, en el cual pueden surgir también algún tipo de miedo a volar, algún tipo de afectación a, digamos, a lo económico en las compañías de aerolíneas, que estas noticias se hagan tanta repercusión en los medios de comunicación que llenen diarios y diarios y portadas de periódicos, como es el caso del 914, que salió en muchísimos periódicos diciendo que había llegado, que 37 años después
y que el piloto, al ver que había llegado en un mundo diferente, había arrancado el vuelo y había vuelto al vuelo y ese avión había vuelto a desaparecer otra vez en el tiempo, ¿no? Claro, estamos hablando no solamente de problemas aeronáuticos, sino estamos hablando de viajes en el tiempo o posibles viajes en el tiempo de unas aeronaves, de unas compañías en concreto, que aparecen y desaparecen en el espacio-tiempo y que vuelven a aparecer años después, como es el primer caso, que aparece con 90 cadáveres, o el 904 de Pan American, que aparece y vuelve a desaparecer por miedo de sus pilotos. Es muy curioso este tema, es muy curioso. No, es complicado, bueno, curioso y complicado, ¿no? Porque todos hemos podido ver incluso reportajes o documentales publicados en ciertos canales de televisión relativamente importantes y te lo sacan así por todo el morro. Sí, sí, o sea, lo bordan, ¿vale? Pero claro, es que ya de entrada, por ejemplo, dices, a ver, si yo no quiero vender humo, o sea, yo no puedo publicar una cosa como, por ejemplo, hablando del 513. El 513, por ejemplo, además te lo explican. Según se cuenta, un avión que aterrizó 33 años, hace 33 años. O sea, que sacan una noticia de algo que no ha ocurrido ahora, sino que el avión desapareció en los años 50, 33 años después, o sea, en los años 80 reaparece y 33 años después sacas la noticia en en un periódico o haces un reportaje sobre No me algo que... no me extrañaría que el famoso vuelo de Malasia, que está todavía desaparecido, que nadie sabe dónde cayó, que unos dicen que cayó más al norte, otros más al sur, Sí. y no se sabe dónde está, que de aquí a unos años digan que ha aparecido en cualquier aeropuerto del mundo. No me extrañaría nada, ¿eh? A ver, para eso, por ejemplo, pues necesitaremos un poquito más de años. Sacarán, hoy en día, por ejemplo, si lo publican, van a ser fakes, o sea, van a publicar, por ejemplo, pues un noticiario que sea solo y exclusivamente de fakes, o sea, con credibilidad cero, porque a la hora de la verdad, cualquier periódico que se precie, y si no, se podría preguntar, a lo que sea, un diario cualquiera, Vanguardia o Radio Nacional de España, Televisión Española, o sea, un canal importante o nacional y tal, tú coges y le dices, oye, mira, me ha llegado a los oídos de que en el aeropuerto de Bangkok ha reaparecido el MH70. ¿Qué sabéis vosotros? Te van a decir, espérate, dame 10 minutos, pero ya dirán que te esperes y ya se empezarán a reír. Seguro. Y al rato te dirán que te has leído lo de fulanito, ¿no? Pues no, no es real y ni siquiera lo vamos a publicar, porque es un fake, ¿vale? Con lo cual, hoy en día, en cierta manera, los fakes, o sea, son muy fáciles de crear, pero si las grandes noticiarias, digamos, las grandes empresas de noticias se centran un poquito, es imposible que eso tenga una repercusión, a no ser que, ya digo, a no ser que la repercusión venga porque tú quieras creerte que lo que pone el diario, lo que sea. Si tú lo quieres creer o no, porque lo han puesto tal. Sí, pero vete al otro e infórmate bien. No, 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 a ver, eso no. Es que esos mienten, esos no dicen la verdad. ¿No? O sea, están los negacionistas. Y entonces ante eso, pues es difícil. ¿Qué te puedes creer hoy en día en todo esto? 0%, 0,1. Al fin y al cabo, es eso. O sea, si uno, por ejemplo, lo observa bien, pues claro, ¿qué ocurre? Que la noticia te da la sensación de que es que haya reaparecido ahora. Porque esa es la idea, ¿no? De montarlo, de que la gente se enganche, ¿no? Y diga y tal. Pero claro, se cuenta que es eso. Por ejemplo, el 513 se cuenta que aterrizó el 12 de octubre del 89, cuando había desaparecido
ya había puesto yo en el 54. Pues no veas, después de 135 años. Pero una noticia, ya digo, una noticia que se cuenta, ¿no? Se cuenta. O sea, no te pone ni de en qué periódico o cuál es el origen de la noticia. Se cuenta. Y entonces, pues, básicamente, ya digo, yo ante esto, pues digo, mira, es un fake agravado a que este tipo para mí, por ejemplo, tenga o no tenga conocimiento de este noticiario, pues yo, por ejemplo, en La República diré, oye, pues La República en realidad, si yo ahora pongo aquí últimas noticias, pues ¿qué me voy a creer yo entonces? No me podré creer nada. Política, por ejemplo, digo. Eh, por ejemplo, bueno, es que todo alucina. Si tú lo miras bien, alucinas, ¿eh? Porque todas las noticias que salen en cualquier idea que tengas, o sea, de cualquier reportaje que quieras ver, te salen, por ejemplo, ¿quién mató a Kurt Lender? El alemán que llegó a Alemania, a Colombia y crió a Carlos Leder, uno de los narcos más temidos. Bueno, ¿qué dices? Vale, de acuerdo. Bueno, pues me tenga que tramitar. Total, que por ejemplo, para mí entonces, yo tendría que coger y decir, pues mira, este noticiario para mí, credibilidad cero, cero. Pero bueno, para gustos, lo que quieras. O Para gustos sea, colores. realmente, el colores, bueno, básicamente es eso, que las redes están llenas. ¿Tenemos que denunciarlo? Pues, ¿para qué lo vas a denunciar más veces? Si podemos poner el grito en el cielo, si podemos denunciar, pero al fin y al cabo, estos señores al fin y al cabo tienen esa repercusión porque la gente los ve. Y en todo caso, por ejemplo, con muchos a lo mejor se ríen, pero siempre habrá un porcentaje que dirá, no, no, es que esta es la verdad absoluta. Esto es lo que los gobiernos no quieren que sepas. Pero bueno, ya digo, eso cada uno. Yo básicamente, así a nivel de aviación, o sea, es que lo hablas pregunta a cualquier piloto o cualquier controlador aéreo, o sea, alguien que está metido en el tema y tal, y se te pondrá a reír y dirá, "Ah, David, por Dios, no me vengas con eso, porque es de risa. Eh, bueno, son historias, por ejemplo, la de Panam, por ejemplo, que es la de que aterriza pero luego se marcha, pues incluso a lo mejor pues dices, hostia, es que casi me lo puedo creer, Fue muy ¿vale? conocida Porque esa noticia y muy comentada, y aparte que le dieron mucha credibilidad a muchos periódicos importantes de Estados Unidos, ¿eh? sí, es lo que comentaba antes, incluso se han hecho reportajes Sí. y documentales sobre el misterio del vuelo tal, pero bueno, ¿quién los hace? Pues por ejemplo, si un canal lo compra, se lo está comprando a un número X de personas, algunas conocidas por todos, del mundo del misterio y tal, que ante huecos, por ejemplo, o falta de material, pues dices, aquí tenemos que rellenar con algo. Y te haces un reportaje sobre el misterio del vuelo tal, y tú no estás engañando a nadie, porque tú estás contando una cosa que teóricamente está publicada por ahí, pasó hace un montón de años, antes de la era digital, con lo cual resulta muy difícil encontrar información fehaciente de la época. Y entonces pues resulta que dices, bueno, pues no, claro, nos basamos en las fuentes que hay disponibles. Haces un documental y para no mentir a nadie terminas diciendo, pero no tenemos la clara prueba de que esto sea real. Un momentito, quería mirar una cosa que... No, no, desde luego, Juan Carlos,
hay que tener mucho cuidado con los medios de comunicación porque a veces nos manipulan y nos muestran noticias que a primera vista dice, hostia, te hacen pensar si son verdad o no son verdad, pero que te dejan con el asombro de la duda y que realmente pueden cambiar incluso la historia. Porque si Claro, tú te acabas creyendo todo aquello que publican los medios de comunicación, los periódicos, las televisiones o cualquier tipo de medio y te lo crees, si te crees su propia mentira, estás también cambiando la historia, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que es muy peligroso esa arma de doble filo. sí. A ver, claro, a ver, es que ante la posibilidad de que algo no sea claramente comprobable, tú puedes coger y, como yo he escuchado, por ejemplo, que el Quijote, por ejemplo, Miguel de Cervantes no era castellano Eso y se que el dice, eso Quijote, se dice. y que el Quijote se llamaba el Quixote, en El realidad, pero Quijote, bueno, sí. Decían que ¿vale? era catalán. O sea que Sí, pero de eso se dice de Cervantes, se dice de Colón también, porque también, en aquella época se decía que todo se centralizaba en Castilla. Entonces, claro, todo lo que pasaba en la península pertenecía a Castilla, fuera de donde sí, fuera. Y por eso se castellanizaba de esa manera. Habría que averiguar si eso es cierto o no es cierto, evidentemente. No voy a ser claro, quien pero diga que el Quijote claro, es castellano, catalán o inglés, o que, es el, o que Colón no era genovés, ¿no? No voy a ser yo que lo diga, no, 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 pero ni sí que mucho menos. realmente que muchas cosas se le daban a Castilla porque era el reino de España, digamos, simplemente Claro, era por eso. era quien mandaba más mayoritariamente, pero bueno, básicamente, bueno, pero que básicamente, claro, la historia, primeramente, es interesante porque siempre se suele decir que la historia la cuentan los vencedores, Claro. ¿vale? Entonces, eh, siempre hay el bueno, el malo, siempre hay el- la historia que hay por medio, que puede ser hacia un lado o hacia otro. Bueno, quiero decir que la historia en realidad, que sabemos realmente de esas realidades, ¿no? No lo sabemos. Entonces, ¿qué ocurre? Que de por sí podríamos coger perfectamente, coger cuatro escritos, o ni siquiera coger cuatro escritos, o sea, coger la referencia de cuatro escritos un poquito mediáticos o lo que sea, tergiversarlos de tal manera que tú digas, pues mira, según el historiador, o sea, nombras a un historiador de Singapur o de Kuala Lumpur, Ujú. a ver quién es el guapo que luego se pone a mirar al historiador de Kuala Lumpur. Sacas un nombre y te salen 14 millones con ese nombre de Kuala Lumpur, que uno es dentista, el otro es arquitecto, el otro a lo mejor sí que es historiador, pero en los ratos libres, pero da igual. O sea, tú has metido una información y diciendo bueno, da igual la historia que sea, que en realidad las Torres Gemelas, pues en su momento, ¿no? Esto es controvertido porque muchas veces nos quitan según qué noticias, según qué canal no les gusta que digamos y tal, pero bueno, por decir, puede sacar cualquier colgado y decir, no, las Torres Gemelas la, las, las tiró abajo un mal resfriado. No hubo aviones, no, en realidad contamos con que había una epidemia de gripe en la planta tal, no sé qué, no sé cuánto, que se extendió y una potencia de estornudo de tal potencia, no sé qué, que generó un incendio en la sala de calderas de no sé qué. Te busca una historia, o sea, totalmente inverosímil, pero cogiendo como referencia, según los datos suministrados por el historiador tal, y ya lo tienes, bueno, ya tienes, empiezas en lo que hacen esta gente. Luego ya publicas, extiendes la publicación por todos los medios y lo que yo decía antes, que lo siento, pero una mentira contada 1 millón de veces sigue siendo una mentira. Sí, lo que pasa es que hay gente se la cree. Claro, claro. Pues eso es lo que hay, básicamente. Que lo de los vuelos es romántico, muy bonito, a veces, oh, qué interesante y tal, pero desgraciadamente, pues no tiene
no es real. No existe la noticia original, o sea, no está basada en una noticia original. Pasó antes, mucho antes de la época de la supuesta publicación es de antes de la era digital, por lo cual tendrías que confiar en encontrar hemerotecas que primero hayan recogido alguna base de esta noticia en su época, o sea, hemerotecas digitalizadas, con lo cual es totalmente inverosímil la posibilidad de poder descubrirlo. Claro, a mí me dices, oye, mira, claro, si dices, es que está basándose en una noticia sobre la desaparición el escrito de Fisher Sí, sobre la desaparición del vuelo, pero claro, es que la noticia de Fisher, claro, mirándola en profundidad, resulta que te das cuenta de que la noticia de Fisher, lo único que hace la original es explicar que un avión ha desaparecido. Y ahora cogen, por cierto, que la noticia de Fisher, la original es del 54, déjalo correr. Y entonces resulta que se acogen a que ese avión han recopilado, o sea, han encontrado la noticia del año 89, del año, del año 89, sobre un escrito de este señor de Fisher, dicen, bueno, de que algo que ha ocurrido el 12 de octubre del año 89 en Puerto Alegre, ¿vale? Y le encaloman el muerto al escrito original de Fisher sobre la desaparición del avión del año 54. O sea, que tú, a medida que vas observando y indagando en la noticia, dices, madre mía, qué bien me lo habéis montado. No, no, desgraciadamente, no. Aquí lo dejaremos como fake. Pues Juan Carlos, aquí lo vamos a dejar. Evidentemente Sí, hemos volado por el cielo, hemos visto desapariciones, hemos visto esos mitos aeronáuticos y esas historias que realmente muchos se han creído por verlas en televisión, porque cuando una cosa sale en televisión, en la radio o en la prensa, la gente se lo cree es y verdad. así nos manipulan y así nos manipulan y nos siguen teniendo engañados. Pero bueno, de aquí hemos contado más o menos lo que nosotros pensábamos y hemos dado paso a esos vuelos fantásticos que realmente yo pienso que ninguno de ellos fue real. Y a todos ustedes, les vemos la semana que viene aquí en Curiositas TV y con nuestro amigo también Juan Carlos Chávez del Grupo Criptos. Hasta la semana que viene, amigos.